Buen día para todos. Hoy vamos a empezar a hacer una introducción básica al software estadístico Stata. El software estadístico Stata es el software que vamos a usar en el desarrollo del curso de econometría. Entonces quiero empezar diciéndoles más o menos la temática que se va a desarrollar en este tutorial básico sobre el uso de Stata. Vamos a hablar sobre la interfaz de Stata. Vamos a hablar sobre la sintaxis, sobre algunos comandos básicos. Vamos a hablar de dos archivos muy importantes en Stata, que son los archivos tipo log y los archivos tipo do. Y finalmente vamos a hacer una introducción, análisis de regresiones básicas que ya hemos visto. Entonces quiero empezar diciéndoles que Stata es uno de los software más reconocidos en el campo de la econometría. Hoy por hoy, junto con R, quizás son de los software que más se usan para el análisis de corte transversal y para todo el tema de panel de datos y demás. Stata es un software usado por una comunidad muy amplia de estudiantes, docentes e investigadores. Stata es un software interesante porque le permite a uno gestionar datos, hacer cálculos estadísticos, hacer cálculos econométricos, y es muy completo en ese sentido. Una de las grandes ventajas de Stata es que se basa en un lenguaje de programación que respeta una sintaxis. Por lo tanto, para quienes tienen algunos conocimientos básicos en programación, pues se les va a ser fácil aprender Stata. No obstante, si no hay conocimientos básicos, igual manejar Stata es sumamente sencillo. La lista de comandos es sumamente fácil y la sintaxis es también muy sencilla de comprender y entender. Otra de las ventajas que tiene Stata es que usa comandos predeterminados, predefinidos para realizar tareas muy complejas. Por otro lado, es que también Stata permite crear nuevos comandos. Hay comunidades inmensas a nivel mundial sobre usuarios de Stata que se dedican a compartir información sobre nuevos comandos que usan para estimar determinados aspectos o determinados modelos como tal. Entonces la comunidad de Stata es muy amplia, los avances que se han tenido son muy amplios y demás. Para comentarles que respecto a la interfaz de Stata es muy amigable, es muy sencilla. Tiene básicamente 4 ventanas. Quiero mostrarles a Stata. Esta es la versión de Stata número 15. Yo tengo instalada la versión 15. Ya van como en la 16, 17 creo que van. La interfaz, como les decía, es muy sencilla. Está compuesta por 4 ventanas. La ventana de revisión, ¿cierto? O de review, que es en donde se van a listar todos los comandos que se usan en Stata, todos los comandos, toda la información que uno va a estimar, toda se va a almacenar acá. La ventana de variables, que es en donde se van a almacenar o a guardar la base de datos que yo tenga guardada. En estos momentos no tengo ninguna base de datos, no estoy trabajando con ninguna base de datos, pues entonces la ventana de variables va a estar vacía, ¿de acuerdo? Esta es la ventana de resultados. Aquí van a aparecer listados todos los resultados, todas las órdenes que yo le dé a Stata van a aparecer acá. Por ejemplo, yo puedo decirle a Stata a través de la línea de comandos. Entonces aquí se van a escribir todos los comandos. Aquí donde yo le voy a decir a Stata, yo, por ejemplo, ¿cierto? Quiero estimar un modelo, ¿cierto? Entonces todo lo que yo quiera hacer se lo digo aquí a Stata, él lo va a mostrar aquí como ventana de resultados y el comando o lo que yo haga va a estar guardado acá, ¿cierto? Siempre que salga negrito es porque va a estar bien. Pero si yo, por ejemplo, escribo yo quiero estimar un modelo, ahora me va a aparecer de color rojo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque yo estimé, o más bien yo ingresé el comando de manera correcta. Esto simplemente es un comando de texto que yo puedo ingresar a Stata, pero la condición para yo poder escribir este tipo de cosas en Stata y que no salgan con error, ¿cierto? Es que siempre lo que yo escribo esté precedido por el asterisco. Cuando escribo asterisco le estoy diciendo a Stata, lo que voy a hacer de ahora en adelante
es texto. Entonces, por favor, asimílelo como texto. Si yo no le escribo esa estrellita, ¿cierto? O ese asterisco, Stata va a suponer que es un comando. Y Stata no tiene ningún comando con la palabra yo, ¿no? Ni con la oración completa como tal. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante. Stata tiene una página de ayuda muy interesante. Uno puede escribir como lo vamos a hacer ahora en la ayuda de Stata, y tiene más de 12.000 páginas de ayuda, tiene un montón de PDFs con documentación que nos sirve, que nos ayuda mucho a completar el aprendizaje de este software. Ustedes pueden, por ejemplo, por aquí escribir, por ejemplo, help, ayuda, ¿cierto? Y se va a desplegar esta subcarpeta en donde van a estar todos los tipos de ayudas que tiene Stata. ¿Listo? Entonces ustedes pueden entrar aquí a recursos en Stata y aquí pueden ver videos tutoriales para usar Stata, la documentación de Stata, y en fin, digamos que acá hay muchas cosas que ustedes pueden usar. Ahí vea, como les comentaba, hay grupos en Facebook, en Twitter, en fin, ¿de acuerdo? Yo puedo cerrar acá. Por aquí en la versión de ayuda, ¿sí? Van a encontrar los documentos en PDF de Stata. No sé si los va a cargar. Ajá, aquí están, ¿cierto? Entonces este es, por ejemplo, el glosario de este Stata. Por aquí tenemos las guías de usuario, ¿de acuerdo? Cómo se instala para Windows, para Mac, pero por acá tenemos guías de esto de acá, ¿cierto? Y aquí puedo decirle Stata cómo hacer un montón de cosas, cuál es la interfaz de Stata, cómo guardar en Stata, cómo cargar bases de datos, cómo usar variables, cómo importar datos, cómo hacer gráficos, adicionar, ¿cierto? Y en fin, hay un montón de cosas para estadísticas básicas, elementos básicos de Stata, ¿cierto? Y acá ya empieza como un menú mucho más elaborado de lo que tiene Stata, ¿no? El análisis bayesiano, temas de regresión, de funciones, de gráficos, de teoría, mata para el tema de las matrices que uno puede hacer en Stata, el tema de efectos multinivel, en fin, hay un montón de cosas, ¿cierto? Que tiene Stata sumamente útiles que nos pueden ayudar a complementar todo ese proceso de aprendizaje que queremos implementar sobre este programa. ¿Listo? El tema es que todos esos contenidos van a estar en inglés. Les cuento que inicialmente el programa Stata nació en inglés. Hasta la versión 12, si no estoy mal, estos comandos estaban en inglés, ¿de acuerdo? Ya a partir de la 13 empezaron a aparecer en español. Yo preferiría en la que estaba en inglés. ¿Por qué? Porque por más que estos menús cambiaron, los comandos siguen estando en inglés. Entonces los comandos no cambiaron, ¿de acuerdo? Las ayudas de Stata también siguen estando en inglés. Entonces lo único que cambió fue esta interfaz como tal, pero la línea de comandos, el comando como tal sigue estando. Por ejemplo, el comando de la regresión es regres, ¿de acuerdo? Que es regresión en inglés, no es regresión como tal. Bueno, en cuanto a la sintaxis, Stata trabaja mediante la especificación por parte del usuario de órdenes que se denominan comandos. ¿Listo? Los comandos conforman un lenguaje de comunicación del programa porque existe una determinada sintaxis que debe ser respetada. Entonces yo puedo manejar Stata por comandos, yo puedo escribir aquí los comandos que quiero estimar. Hay comandos predeterminados, ¿de acuerdo? Un comando sirve para una determinada función o también puedo trabajarlo por la línea de menús, ¿de acuerdo? Puedo hacer edición de variables, puedo mirar los datos, puedo hacer gráficos, puedo hacer estadísticos, por acá dice que puedo hacer temas de series de tiempo, puedo hacer temas de regresiones, modelos lineales, tablas, ¿de acuerdo? Y demás. Personalmente me gusta trabajarlo por la línea de comandos. La sintaxis general de Stata es esta, ¿de acuerdo? Todo lo que está entre corchetes es opcional, lo que está rojo siempre es obligatorio. Para yo poder trabajar con Stata siempre tengo que usar un comando. El comando que sea, si quiero hacer una suma, un promedio, ¿de acuerdo? Una tabla, una regresión, una correlación, siempre
tiene que haber un comando. Hay comandos que se pueden usar solos, ¿de acuerdo? Hay comandos que yo con simplemente meter el comando en stata puedo hacer algo, ¿de acuerdo? Me estima algo, me hace alguna tarea sin necesidad de variables. Entonces yo puedo decirle, por ejemplo, stata, es que quiero ver una suma, un promedio, por ejemplo. Entonces voy a usar el comando sum, ¿de acuerdo? Quiero ver un promedio de la variable, pongámosle edad. ¿Listo? Entonces él me va a sacar el promedio de la edad. Luego le digo, no, es que quiero que ese promedio de la edad sea solamente para los que tienen más de 50 años. Entonces él me va a sacar el promedio de edad si tiene más de 50 años. Luego le digo, sí, pero también quiero que me saque ese promedio de edad si son hombres. Entonces, él me lo restringe, que es in hombre. Y luego le puedo decir, no, es que quiero que, además de que me saque el promedio, ¿cierto? De la edad para los mayores de 50 años, que creo que dije, y los hombres, quiero que me lo saque para un rango. ¿Qué rango? Para los primeros 100 individuos. ¿De acuerdo? Entonces puedo meterle un montón de opciones, pero de nuevo todo es opcional. Todo esto va a depender de lo que yo necesite, ¿de acuerdo? De lo que yo quiera en Stata como tal. Algo importante en Stata es entender un poco el lenguaje de Stata. ¿Listo? Los signos, los símbolos que usa para intentar darle una orden a Stata. Entonces siempre la suma pues va a ir con un más, la resta con un menos, la multiplicación con el asterisco, la división, ¿cierto? El elevado va a ir con un exponente, si es como tal, el negativo con el negativo como tal. Si yo quiero, yo puedo usar unos parámetros lógicos para decir y, entonces yo tomo esta y, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, puedo decir, quiero mirar una regresión para los hombres y los morenos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uso el comando i. Si yo quiero decir, no, es que quiero hacer una regresión o quiero hacer un promedio si usted es un hombre mayor de 50 años o mayor a 60 años. Entonces usa la recta como tal, ¿cierto? Y esas son las negaciones de las primeras o lo contrario de la primera. Y también pues puedo usar las relaciones, ¿no? Las relaciones de mayor, menor, mayor igual, menor igual, igual o lo contrario, ¿no? No es igual. Stata maneja básicamente dos formatos de variables. Variables con formato texto y variables con formato número. ¿Listo? Las variables con formato texto siempre van a estar identificadas con la palabra string, ¿de acuerdo? Y ese string puede ir de 1 a 224. Digamos, puede aparecer que la variable es un string 1 o un string 210 o un string 180, ¿de acuerdo? Esto va a depender de la longitud de la variable como tal. Pero también tiene formatos numérico, entonces yo puedo escribir texto como lo dije ahorita, o mis variables pueden ser de formato numérico. Cuando es de formato numérico puede ser una date, un in, un log, un float, un double, listo. Entonces puede ser cualquiera de estos formatos. Siempre que aparezcan estos formatos es porque es de tipo numérico, y cuando aparezca string es porque es de tipo texto, listo. Entonces vamos a empezar viendo los formatos más fáciles de todos, que son los formatos que se ejecutan solos. Entonces el formato clear es un formato que se usa para borrar. Entonces si yo tengo, pues digamos que en este momento no tengo una base de datos cargada, pero si yo tuviera una base de datos cargada acá, yo puedo escribir en mi línea de comando clear, ¿cierto? Y él se va a ejecutar y me iría a borrar esta línea como tal. Pero como yo no la tengo, entonces él no la va a usar como tal. El comando cls, ¿cierto? Es un comando que se usa para borrar lo que aparece en la pantalla. Aquí, entonces, por ejemplo, si yo no quiero ver esto acá, yo le doy cls, ¿cierto? Y le doy enter y fíjese que él me va a borrar todo lo que aparece en la ventana de resultados. Pero vamos a empezar a trabajar con una base de datos que está cargada como tal, ¿de acuerdo? Que está cargada en el Stata. Entonces yo puedo usar bases de datos que están en el Stata predeterminadamente, o puedo usar una base de datos que yo puedo adjuntar desde un archivo de Excel o qué sé yo. ¿Listo? Entonces vamos a usar una base de datos que está en la siguiente línea. Vamos a ir a archivo, vamos a ir a ejemplos de conjuntos de datos
Y por aquí le dice vamos a usar los ejemplos de que están instalados con Stata. Le digo que sí y vamos a usar el primer ejemplo, ¿de acuerdo? Que es el que dice auto. Van a darle solamente una vez clic en donde dice use. ¿Listo? Y fíjese que él automáticamente les va a cargar una base de datos. Entonces cierro acá. Déjenme por acá poner una ventana adicional de propiedades. Ajá. Para que veamos algo. Entonces, esta es nuestra base de datos. Es una base de datos. Contiene 74 datos de 74 automóviles. ¿De acuerdo? Entonces tenemos variables como precio, peso, largo, la marca, el consumo. Aquí va a estar cargada nuestra base de datos. Para la variable Mike, ¿cierto? Que es la marca como tal. Fíjese que aquí me va a decir que tenemos la variable marca, que la etiqueta me indica que esa variable hace referencia a la marca y al modelo del carro. Y fíjese que la variable me dice tipo string, ¿no? Es una variable que, si es string, es una variable, pero podemos irnos a la variable siguiente que es precio, ¿de acuerdo? Entonces variable price, etiqueta price, y fíjese que el tipo ya es int, ¿no? Entonces int es un formato de tipo de variable numérica, ¿listo? Y ahora sí vamos a ver el primer grupo de comandos que sirven para organizar o para ordenar la base de datos. Para eso, el primer comando que vamos a usar es el comando describe, ¿listo? O el comando describir. Entonces yo puedo escribir en mi línea de comandos la palabra describe, ¿cierto? Y me va a aparecer esto como tal. O puedo abreviarla. Yo puedo abreviar algunos comandos para no escribirlos completos. Ojo, no con todos los comandos funciona, pero yo podría escribir la palabra solamente des, ¿verdad? Y me va a correr lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hace dets? Dets lo que hace es describirme la base de datos, ¿listo? Entonces va a decir que la base de datos está guardada en esta ruta como tal, ¿cierto? Que tenemos un total de 74 observaciones, de 12 variables, ¿cierto? Y el tamaño es de 3182. Y tenemos las siguientes variables. Entonces tenemos la variable make, ¿cierto? Que es una variable que tipo texto, ¿cierto? Ese es el formato de la variable, que tan grande es. Entonces él permite hasta 18 caracteres como tal. Y la etiqueta es que esta variable me indica la marca y el modelo. La variable price, ¿cierto? Que es la variable precio, que es una variable int, es decir, es numérica. Tiene una capacidad de 8 dígitos. Price, recorrido, si ha sido reparada en el año 1978, la distancia, el desplazamiento, el ratio, si es extranjero, ¿cierto? El tipo de carro como tal. Entonces, este comando deps lo que hace es describirme qué variables están en mi base de datos. Otra forma para poder ver la descripción es escribiendo en mi línea de comandos dbdes, ¿cierto? dbdes, y lo que hace es abrirme esta página como tal, o este recuadro como tal. Este mismo recuadro yo lo puedo buscar por acá, ¿cierto? Voy a datos, ¿cierto? A datos, y le voy a describir, y le voy a describir los datos de la memoria, ¿cierto? Y me va a hacer el mismo cuadro anterior, ¿sí ves? Entonces yo puedo decirle, quiero que me describa esta variable, esta, pero si yo borro todo, él me va a describir toda la base de datos, ¿cierto? Fíjense, vuelve y me sale lo de ahora. Entonces yo puedo escribirlo por acá, o puedo buscarlo por la línea, por los menús, ¿cierto? Y lo puedo hacer por acá. Y si me quiero evitar esto, puedo escribir aquí en la línea de comando db y el comando que quiero usar, en este caso deps, y él me va a hacer lo mismo, ¿listo? El comando codebook sirve para describir, ¿cierto?, el contenido de una variable. Entonces yo puedo escribir en mi stata codebook. La recomendación es que usted lo puede hacer solito, codebook, y él le va a describir todas las variables, cada una de ellas, ¿sí? Entonces codebook, él le va a decir, bueno, empezamos con la variable make, ¿cierto? Que es la variable marca. Le dice, es una variable string, hay 74 únicos valores. ¿Qué quiere decir eso?
que no se repite ninguno, en pocas palabras. No hay datos perdidos, hay 0 datos missing, está bien. Algunos ejemplos de esta variable, ¿no? Entonces digamos que le muestra 4 marcas, ¿cierto? La variable price, que le dice la variable price, que es una variable numérica, ¿cierto? Que es una variable que tiene un rango entre 3.291 y 15.906. Eso también en dólares, quiere decir que el carro que menos vale 3.291 y el que más vale 15.906. Hay 74 datos, no hay datos perdidos. La media y la desviación estándar es de 2.949. Y los percentiles, ¿no? En el percentil 10, el 25, el 50, el 75 y el 90, ¿no? Fíjense que eso es una descripción estadística muy importante, muy interesante, que la hace para cada una de las variables. Y aquí tenemos varios datos, ¿no? El valor mínimo, el valor máximo, el promedio, la desviación estándar y la representación por percentiles. Y lo mismo hace para cada una de las variables, ¿de acuerdo? Si yo no le digo, si yo ejecuto solamente el comando, pues él me lo va a hacer para todas las variables, ¿listo? Entonces estas variables son numéricas. Y por aquí hay una variable que es una variable dummy, ¿cierto? Que es esta como tal. Entonces es una variable dummy. Una variable dummy es una variable binaria que solamente puede tomar dos valores, o 1 o 0. Es una variable numérica, ¿cierto? Únicos valores 2, ¿sí ve? ¿Cuál es? 1 o 0. Aquí le dice el valor mínimo es 0, el valor máximo es 1. Y le hace una descripción de esto. Entonces le dice que desde el total de cuántos carros eran, 74 carros, ¿cierto? 52 son 0 y 22 son 1. Quiere decir que 52 de los carros, el número 0 equivale a la categoría de doméstico, y 22, que es el número 1, equivalen a la categoría de extranjeros. Quiere decir que 52 carros de los 74 son domésticos y 22 son extranjeros. Entonces, si quieren caracterizar alguna variable, es un buen comando para hacerlo. El otro comando es el comando inspect, ¿listo? Que muestra un resumen también simple de los atributos de una variable, muy parecido al otro. Si yo no le digo nada, él de nuevo me lo va a ejecutar para todo, ¿listo? Entonces vuelvo al primero, marca, ¿cierto? Y aquí me va a mostrar algo muy... Uy, creo que me pasé. Acá. Marca, entonces aquí no me va a mostrar muchos datos porque es una variable que numérica, ¿cierto? Precio, entonces me va a mostrar si hay valores negativos o no, pues no los hay tampoco. Es como una gráfica, digamos que lo adicional es que tiene como una gráfica ahí para mirar si los datos se distribuyen normalmente o no, ¿cierto? Alrededor de una media, y en fin, no me arroja mucha información. Y finalmente puedo usar el comando list, que sirve para listar mi base de datos. Entonces, ojo, tengo unos datos cargados, ¿cierto? Tengo una base de datos cargada. Ahí el tema es cómo hago para ver estos datos, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer dos cosas. Uno, escribir en mi línea de comandos do edit, escribir en mi línea de comando edit, ¿cierto? Edit, de editar, y él me va a abrir automáticamente mi base de datos, ¿de acuerdo? Esta es mi base de datos, la que tengo cargada ya. Esta es la variable marca, precio, recorrido, si ha sido reparado, ¿cierto? ¿Para quién? Para el dato 1 hasta el dato, ¿cuántos que hay? 74 datos, ¿cierto? Y estos son mis datos que están guardados. Yo puedo cerrarle aquí, fíjese que él lo hizo como abriendo una página nueva, por así decirlo. Yo le puedo cerrar y no va a pasar nada, ¿listo? Otra forma de yo ver mis datos es yendo por acá a estos menús de acá, ¿de acuerdo? Y es el menú que tiene el lapicito, ¿listo? Do Editor. Bueno, son dos realmente. El Do Editor, este es para cambiar datos. Yo puedo cambiar datos, ¿cierto? Puedo escribir un dato. Esta era 20, recuerden, puedo ponerle 25. Listo, y me lo va a cambiar, pero quiero dejarlo como está. ¿Listo? Cierro, ¿cierto? Y la otra forma, sin editar, solamente para ver, es dándole clic a la lupita, ¿listo? Y ahí sí solamente para ver, ahí sí no puedo hacer cambios. ¿Listo? Cierro acá. Entonces list es un comando que sirve
para mostrar en mi ventana de resultados las variables. De nuevo, si yo no le pongo nada a list, pues me va a mostrar ¿qué? Me va a mostrar todas las variables. Si le digo list, él me va a mostrar aquí todos los 74 datos, la información de todos los 74 datos, ¿no? Entonces me va a decir que el dato número 47, la marca del dato, el precio del auto, el MPG, si ha sido reparado, y en fin, la información para cada una. Esto no es operativo si mi base de datos es muy grande. Pensemos en una base de datos de, qué sé yo, 10.000 individuos. Hacerle lista así a todos como tal, pues se vuelve algo monstruoso aquí, ¿no? Entonces, list se recomienda cuando uno quiere mirar pequeñas cantidades de datos. Si no, no es recomendable. Y vamos ya a empezar a ver el prefijo B, ¿cierto? En la sintaxis de Stata, ¿no? Es este primer prefijo, ¿cierto? Este primer prefijo B. Acá. Entonces, ¿qué hace B? B sirve para, es un comando que sirve para repetir grupos, ¿de acuerdo? Para hacer grupos de observaciones y para listar cosas. Entonces, yo puedo usar B, por ejemplo, podemos copiar esta línea de comandos, ya se las explico, y la pego en Stata, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que hice ahí? Entonces, le dije, quiero que me ordene por la variable foreign. ¿Por qué por la variable foreign? Porque la variable foreign es una variable binaria que tiene dos categorías, ¿recuerdan? Uno si es extranjero, 0 si es doméstico, ¿no? Entonces este es extranjero, sería 1, que habían 20 y algo de datos, ¿cierto? Y esta es doméstico. Aquí le dije pues que me lo ordenara, aquí le puse algo adicional que lo vamos a ver ahora, que me lo ordenara, ¿cierto? Y que me lo ordenara de menor a mayor y que me mostrara, por eso le puse list, que me mostrara el precio y la marca, ¿cierto? Entonces ya es un comando que ya no se ejecuta solo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo aquí el software? Pues simplemente me listó, me mostró en esta ventana, ¿cierto? La marca y el precio, ¿cierto? ¿De quién? De los autos ordenados, ¿por qué? Primero para los domésticos y luego para los extranjeros, ¿listo? El comando if es un comando muy importante porque es un comando condicional, ¿listo? Entonces yo puedo decirle a Stata, primero, quiero que me liste, ya no todo, sino que me liste solamente la variable price, ¿sí? Le puse list price, ¿cierto? Y va a listarme solamente la variable price. Yo puedo también, entonces un truco para no escribir todo es, y si quieren hacer algo parecido a lo que ya han hecho, es ir a la línea de comandos y darle clic, por ejemplo, al comando que ustedes quieran hacer. Yo vuelvo a darle clic en price, un clic, y él me va uno más y él va a aparecer ahí. Yo puedo decir, no, quiero que me liste price y quiero que me liste la marca, ¿listo? Foreign. Entonces él me va a listar, ¿cierto? La marca, perdón, el precio y si es doméstico o es extranjero, ¿listo? Pero, de nuevo, el condicional if es muy importante porque yo puedo decirle, bueno, yo quiero que me liste el precio en la pantalla, ¿cierto? Quiero ver la variable precio, si, con una condición, si el precio es mayor a 10.000. Entonces, si el precio, price, ¿cierto? Es mayor a 10.000. Entonces, ¿qué me está mostrando? Me está mostrando todos los carros, perdón, me está mostrando el precio de los carros que valen ¿qué? Que tienen un precio mayor a 10.000 dólares. Entonces, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿De acuerdo? Yo además puedo decirle, bueno, además de ver el precio, quiero ver la marca, ¿cierto? Entonces, ¿qué me va a mostrar? El precio y la marca de quién? De los carros que valen más de 10.000. Pero además puedo decirle, bueno, quiero que me liste el precio y la marca, pero también quiero que me diga si es extranjero o doméstico. Y le voy a así, ¿cierto? De más de 10.000. Es que me dice que de los, ¿cuántos serán? 2, 4, 5. De los 10 carros, 8 son domésticos y 2 son extranjeros, de los que valen más de 10.000.
Yo también puedo decirle que me ponga un rango de precios. Por ejemplo, yo puedo decirle, quiero que me liste el precio y la marca. Está bien. Si el carro vale más de 10.000 y vale menos de 13.000. ¿Cierto? Entonces yo puedo decirle, hey, quiero que me liste el precio y la marca de que del carro que valga más de 10.000, que su precio sea mayor o igual a 10.000 y su precio sea menor o igual a 13.000. Es decir, que esté entre el rango de 10.000 y 13.000. Y que me dice que hay 6 carros, ¿no? 6 carros que vayan entre eso. Yo esto lo puedo cambiar, claro, yo puedo decirle, hey, no, quiero los carros que valgan más de 12.000 y menos de 15.000, ¿cierto? Bueno, aquí le puse 12, obviamente me va a salir algo, pues todos, 12.000. Y me va a decir que entre 12.000 y 15.000 hay 4 carros, ¿no? Que son estos. Esta es la marca y este es el precio. Otra cosa interesante que yo puedo hacer es usar el comando in, que es un comando para rango. ¿Listo? Yo puedo decirle a Stata que quiero que me liste un dato en especial. Yo, por ejemplo, quiero ver un dato de mi base de datos. Entonces, un precio. Entonces yo puedo decirle, quiero ver el precio en el 74. ¿Qué quiere decir esto? Quiero ver el precio del dato número 74. Entonces, quiere decir que quiere ver el precio del carro número 74. De este carro, ¿cierto? Quiere ver este precio, pero no quiere buscarlo acá, sino que quiere ir acá y buscarlo acá. Entonces le da clic, ¿cierto? Y ahí le va a listar en la pantalla el precio del auto 74. Pues si no, yo quiero ver el precio del auto 50. Ok, o quiero ver el precio del auto 20. ¿Cierto? Entonces uso el comando in. Usted le dice, no, es que yo quiero ver el precio de los 10 primeros autos. De los 10 primeros autos. Del 1 al 10. Entonces, él te va a mostrar el precio de los 10 primeros autos. ¿Listo? O yo puedo ver el precio del auto número 5 al auto número 15. ¿De acuerdo? O puedo ver el precio de los 20 primeros datos, ¿cierto? O de los últimos 15 datos. Yo le escribo esto y él me va a mostrar los últimos 15 datos. ¿Listo? O en fin, puedo jugar con esto, ¿de acuerdo? Puedo jugar con esto. Hay unos comandos que se usan para edición de datos. ¿Listo? El comando browse solo observa. Es un comando de lectura. Ya eso se los dije. ¿Cierto? Browse es este que está acá. ¿De acuerdo? Solamente de lectura. Usted entra y puede ver los datos, pero no los puede cambiar. ¿Listo? El comando edit, como ya le dije, ¿cierto? Edit, ustedes pueden escribir edit. Es para que ustedes modifiquen datos, ¿no? Ya no es 4, ¿cierto? Es 0. Dejémosla en 4 de nuevo. Entonces pueden cambiar datos. La otra forma, como les dije, siguiendo acá, ¿no? El comando snapshot es un comando interesante porque es un comando que me permite tomar como una foto instantánea a mi base de datos. O un tema de datos es que si yo hago cambios, si yo borro variables, si yo borro observaciones, no puedo echar para atrás. No es como el Excel que yo le doy control Z, no, eso no lo puedo hacer. Si yo borro algo, se quedó borrado. Entonces, una forma para evitar eso, si yo quiero hacer como algún experimento con mi base de datos, si yo quiero recortar la muestra, si yo quiero hacer cambios, es tomar un snapshot o una foto instantánea. Para eso tengo que ir a edit, ¿cierto? Y fíjese que por aquí hay una opción aquí, ¿cierto? Que dice copia temporal. A algunos les aparecerá si tienen una versión anterior como una fotico, ¿de acuerdo? Como una fotico. Este dice copia temporal. Si le dan clic ahí, él le va a decir no hay copia temporal. Entonces ustedes le van a dar clic más, ¿cierto? Y le van a decir, entonces ustedes le pueden cambiar el nombre. Puede dejarle el que sale por defecto y le doy OK. Y él aquí lo que le dice es, hay una copia temporal, ¿cierto? De la variable auto que se creó en esta fecha y que se llama copia temporal 1. Ahora si yo digo, no, yo quiero
borrar estas variables. Voy a borrarlas. Ocultar variables, ¿cierto? Y voy a crear otra copia temporal. Entonces aquí le doy más, copia 2 y demás, ¿cierto? Y tengo dos copias temporales. Puedo crear las copias que yo quiera, ¿de acuerdo? Puedo crear las copias que yo quiera. Entonces, yo puedo darle clic a copia temporal 1, que es la base de datos original, ¿cierto? Le doy Enter, restaurar, y fíjese que él me restaura mi base de datos original, ¿cierto? Con todas las variables. Fíjese que aquí van a aparecer copiados todos los comandos que yo hice, ¿no? Fíjese que por ahí cambié unos datos, él le va a aparecer aquí con el comando reemplazar, que es para cambiar. Y los de snapshot pues son estos, ¿no? Y también van a aparecer acá listados, ¿no? Todo lo que yo cambio por allá. El comando drop es un comando que se usa para borrar variables o para borrar observaciones. Yo puedo decirle a status que quiero que me borre. Vamos, pues para no dañar la base de datos, ahora les explico cómo hacer esto, pero voy a generar una variable que se va a llamar variable borrar. Esto pónganle como quieran, no importa, igual a 0. Esto. Entonces creé una variable, fíjense que tengo aquí en mi base de datos una nueva variable que se llama borrar, ¿de acuerdo? Borrar. Y yo puedo borrar esa base de datos, puedo decirle quiero borrarla. Para eso uso el comando drop, ¿cierto? Uso drop y tengo que seleccionar la variable que quiero borrar. Entonces le digo drop, la variable, borrar, y le doy enter, ¿cierto? Y él automáticamente me la borra de mi base de datos. Sirve para borrar variables y sirve para borrar observaciones. Yo por ejemplo puedo decirle quiero borrar la observación 50. Entonces le doy drop in 50. O quiero borrar los primeros 5 datos, ¿no? Drop del dato 1 al dato 5. ¿Listo? Y el comando keep es para lo contrario de drop, es para dejar, es para mantener. Entonces yo puedo decirle a stata quiero borrar todo menos estas tres variables, precio, mpg y red7. Si yo ejecuto esto, él me va a borrar todo, me va a borrar marca, me va a borrar foreign, me va a borrar desplazamiento, todas las variables, menos cuál. Entonces quiero que me deje menos precio, mpg y red78. Pero digamos que no lo vamos a hacer para... Bueno, digamos que podríamos hacerlo. Entonces fíjese que me borró absolutamente todo, ¿no? Y me lo dejó. Vamos a ver si todavía tengo la copia temporal para poderlo restaurar, ¿no? Copia temporal 1, restaurar. Y ya me restableció, afortunadamente. ¿Listo? Y ya las tengo todas. ¿Listo? Entonces para eso sirve drop, ¿no? Y para eso sirve keep. ¿Listo? Hay otros comandos que también se ejecutan, por ejemplo el comando summarize se puede abreviar con la palabra sum, ¿cierto? Es un comando que se puede usar solo o se puede usar para variables. Yo puedo decirle a stata sum, ¿cierto? ¿Y qué es sum? Sum es un comando que me muestra estadísticas descriptivas. Si yo le digo sum, me la va a mostrar para todas las variables. Para marca, como es numérica, pues no me le puede sacar el promedio a la marca, ¿no? Entonces por eso no me muestra datos. Pero por ejemplo, él me va a mostrar el promedio, la desviación estándar, el valor mínimo y el máximo. ¿Para quién? Para cada variable. Entonces en promedio un auto vale $6.165. La desviación estándar es 2.949, el precio mínimo es 3.291 y el máximo 15.906. Y esto lo mismo lo hace para cada una de las variables, ¿de acuerdo? Para cada uno lo puede hacer. Yo también puedo decirle, no, si quiero que me saque la variable sum, solamente las estadísticas descriptivas solamente para una variable. Entonces le digo sum price, ¿cierto? Y solamente me va a mostrar las descriptivas para una variable. O puedo decirle, no, quiero que me saques las descriptivas para varias variables. Quiero que me las saques para price, para kilometraje, ¿cierto? Desplazamiento, qué sé yo, ¿cierto? Y me las va a sacar, ¿sí? O puedo decirle, no, quiero que me saque las descriptivas para todas las variables que empiecen por la letra P, por ejemplo. P, y le digo estrellita y le doy enter y me va a listar las variables que empiecen por la letra P. La sintaxis if, ¿cierto?
Pues básicamente if sirve para restringir, para condicionar, para ponerle un condicionante por si quiero alguna categoría adicional como tal. Creo que ya algo por allá usábamos. Yo puedo decirle a Stata, quiero que me saque las estadísticas descriptivas de quién, de la distancia, ¿cierto? Sí que si el precio es mayor a 6.000, entonces el que me va a sacar las estadísticas descriptivas de la variable length, sí que si valen menos de 6.000. Entonces yo puedo copiar este comando, ¿cierto? Y puedo irme para Stata, lo puedo pegar. Entonces, ¿qué me va a decir el primero? Que hay 23 carros que valen ¿qué? Valen menos de 6.000, ¿cierto? Hay 23 carros. Y él me dice entonces que el promedio de LEN es 199, la desviación estándar es 21, el mínimo es 156. Yo también puedo decirle a Stata que me muestre las estadísticas descriptivas de la variable LEN. Si el precio es mayor a 6.000, yo puedo decirle si el precio es mayor a 6.000, ¿sí? Y, ¿cierto? El auto foreign es igual a 1. Es decir, si el auto es extranjero. Entonces, el que te va a decir que hay 9 carros que son ¿qué? Que son extranjeros y valen menos, y valen más de 6.000, ¿no? Y valen más de 6.000. Hay 9 carros y su length promedio es 178,55. ¿Listo? El comando rango, ya lo vimos, ¿cierto? Él te permite listar los primeros 5 datos, 10 datos, como quieras. Entonces uno acá puede sacar las estadísticas descriptivas de quién, de la variable precio para los 10 primeros datos, o puede sacar las estadísticas descriptivas de la variable precio. Aquí puedo meterle más variables si quiero, ¿cierto? Del dato número 5 o el dato número 12, o podemos sacar las estadísticas descriptivas de los últimos 10 datos, ¿cierto? Entonces yo puedo copiar esto, summarize price, ¿cierto? Y demás. Entonces son los primeros 10 datos, pues son 10 observaciones, y me dice que el precio promedio de los 10 primeros datos son 5.517, ¿cierto? Yo puedo decirle sí, pero además del precio, sáqueme desplazamiento. Y me lo va a sacar, ¿listo? O puedo decirle no, es que quiero del dato número 5 al dato número 10. Lo va a sacar. O los últimos 10 datos, menos 10 dividido menos 1. ¿Listo? Y él me va a sacar. Pero esos comandos son interesantes. Uno puede decir, quiero ver el precio promedio de los 10 carros más caros o de los 10 más baratos. Entonces, para eso es importante saber cómo se ordena la base de datos. ¿Listo? Entonces, hay comandos para ordenar la base de datos. Y yo debo de elegir una variable si quiero ordenarla. Puede ser precio, puede ser desplazamiento. Eso es importante, ¿cierto? Para yo poder ordenar. Entonces, yo puedo ordenar mi base de datos de acuerdo a un orden ascendente, ¿cierto? De menor a mayor, o un orden descendente, ¿no? De mayor a menor. Entonces, si yo quiero ordenar de manera ascendente, pues uso el comando sort, ¿cierto? Lo que está en rojo siempre es el comando, o el comando gsort, ¿listo? Y escribo la gsort más, y escribo la variable por la que quiero ordenar. Y si quiero ordenar de manera descendente, pues uso el comando gsort. Entonces, si yo les preguntara, quiero saber el precio promedio de los 10 carros más baratos, ¿qué tendrán que hacer? Entonces, lo primero que tendrán que hacer sería ordenar la variable por precio, ¿no? Entonces van a el stata y escriben sort, y sería los 10 más baratos sería ascendente, ¿no? Sort precio. Simplemente ya me ordenó la base de datos por el mayor precio. Podemos ir a los datos, ¿cierto? Y vamos a ver que están ordenados de menor a mayor. ¿Lo ven? Y ahora sí le voy a decir, bueno, es que quiero que me saque el summary de quién. De el precio, ¿cierto? ¿De quién? De los 10 carros más baratos. Entonces él me dice que los 10 primeros carros, que son los carros más baratos, porque yo lo ordené por el precio de menor a mayor, el precio promedio es de 3.726, ¿cierto? Y si yo le digo, hey, quiero sacar el precio promedio de los 10 carros más caros, ¿cómo lo hago?
tengo dos formas de hacerlo, ¿cierto? Una es, con este mismo orden, está ordenado de forma ascendente, de menor a mayor, de nuevo, puedo tomar los 10 últimos, ¿cierto? Entonces aquí le pondría menos 10, menos 1, ¿cierto? Y él me va a sacar el promedio de los 10 últimos carros, que sería 12.609. O la otra opción es ordenando esta base de datos, ¿cierto? De forma descendente con el comando gsort menos. Entonces vamos a escribir gsort menos y la variable que quiero ordenar, price, ¿cierto? Si vamos al data editor, vamos a ver que ahora está ordenado de mayor a menor, ¿de acuerdo? 15.000, 14.000, cerró. Y acá le digo, bueno, ahora quiero que me ordenen lo mismo. Quiero ver las estadísticas descriptivas de quién, de la variable precio, si para los 10 primeros carros, que son en este caso más caros, ¿no? Porque está ordenada de forma descendente. Y me va a decir que el promedio es 12.607. Si es que coincide con este de acá, porque es lo mismo. Entonces son diferentes formas de ordenar esta base de datos, de ver estadísticas descriptivas. Entonces, sort y gsort son muy importantes en este proceso, ¿de acuerdo? Son muy importantes. Quiero que veamos un par de comandos básicos, que son comandos que se usan para trabajar con variables, ¿listo? Son el comando generar y el comando reemplazar, ¿de acuerdo? Entonces, generar es un comando que se puede abreviar con la palabra gen y se usa para generar una variable. Entonces yo puedo ir acá al stata, puedo decirle gen, ¿cierto? Siempre el comando, recuerden, siempre va, no se negocia. Entonces, para generar una variable uso el comando gen y lo que pongo inmediatamente después es el nombre que quiero poner a mi variable. Entonces yo puedo ponerle gen igual, quiero que mi variable se llame Oscar, es mi nombre, ¿cierto? Va a ser igual a, por ejemplo, a 68 y le doy enter. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hizo? El sistema o stata me creó una variable llamada gen que va a ser igual a ¿qué? A 68. Vamos al data editor y vamos a buscar la variable Oscar y vamos a encontrar que me puso el número 68 en todas mis observaciones, ¿no? Siempre me va a poner el mismo. ¿Listo? Yo puedo, entonces ahora borremos Oscar con el comando que drop, ¿cierto? Drop y la variable, drop Oscar me la va a borrar. Ahora puedo decirle, quiero que me genere otra vez la variable Oscar y que sea igual a 0, ¿cierto? Entonces vamos al data editor y va a estar el valor de 0. Listo. Voy a borrar de nuevo Oscar, ¿cierto? Pero también yo puedo generar una variable a partir de otra variable. Entonces yo, por ejemplo, puedo decirle quiero generar la variable precio multiplicado por 2. ¿Cómo creo que se llame? Price 2. ¿Listo? ¿Igual a qué? Pues igual a price por price, ¿no? O sea, esta marca precio por precio. Y le doy enter, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Me generó una variable llamada price 2, que es que el precio por el precio al cuadrado, ¿no? Yo puedo verlo acá, puedo listar la variable que, la variable price y la variable price 2, ¿cierto? Si quieren generar la variable price 3, ¿cierto? Es igual a qué, entonces es igual a price multiplicada por 3, ¿cierto? Y le voy a listar a quién, a price y a price 3. Entonces yo puedo generar variables a partir de la nada, ¿sí? Variables nuevas, o puedo generar variables a partir de otras variables. ¿Listo? Pero también yo puedo usar el comando reemplazar, que es el comando para hacer cambios al interior de una variable, ¿sí? Entonces yo puedo decirle a stata, hey stata, quiero que en la variable price 2, ¿cierto? Que ya la creé, me le ponga el valor de 0 si el precio es menor a 6.000. ¿Listo? No sé si hay un precio menor a 6.000, creo que no, porque todo lo multiplicó por 2. Está elevado al cubo, entonces podemos cambiarla. Puedo decirle
quiero que en el precio 3, ¿cierto? Que fue la que creé, me le ponga 2 si eso es menor a 10.000. Esto así más bien. De nuevo, quiero que en la variable price3 que la cree, ¿cierto? Que es esta que está aquí de última. Fíjense que para todas las 74 observaciones tiene datos. Quiero que le ponga 0 si su precio es menor a 10.000. Y para eso uso el comando replace, que es el comando de reemplazar. Le doy enter, ¿cierto? Y él me dice que tuvo 64 cambios. Hizo hartísimos cambios, ¿cierto? De nuevo quiero ver mi variable precio y precio 3 y le doy enter. Y efectivamente, ¿qué pasó? Entonces, a los autos que valen menos de ¿qué? De 10.000, ¿cierto? Como le dije acá, menores de 10.000, me les puso ¿qué? 0. ¿Listo? Entonces fíjense que lo uso ¿para qué? Para reemplazar, ¿cierto? Yo también puedo decirle, puedo complementarlo un poco, ¿cierto? Y puedo decirle, quiero que me reemplace, ¿en quién? Igual, en la variable price3, el valor de 1, ¿cierto? Si el precio, por acá, está entre 16.000 y 12.000, por ejemplo. Si el precio, ¿cierto? Si el precio es mayor o igual a 12.000 y el precio es menor a 16.000, ¿cierto? Y él me dice que hizo 5 cambios. Que le puso 1 si el precio estaba entre 12.000 y 16.000, ¿no? Otra vez listamos. Recuerda que estaban los 0 de antes y claro, para los precios que están entre ¿qué? Entre 12.000, ¿cierto? Este no alcanza y 16.000 les puso. Bueno, esos son unos comandos que se usan para hacer tablitas, ¿cierto? Pero antes de eso quiero que miren algunas utilidades de estos comandos. Díganme cuál es el precio promedio, ¿cierto? De los 10 carros. Vamos a escribirlo acá. ¿Cuál es el precio promedio de los 10 carros más caros, ¿cierto? De los 10 carros extranjeros más caros? ¿Cómo me resuelven eso ustedes? ¿Cómo me sacan el precio promedio de los 10 carros extranjeros más caros? Entonces, lo primero que hay que hacer es ordenar. ¿Por qué? Por precio, ¿cierto? Ordenar por precio. Más caro, ¿no? Del mayor al menor. Entonces uso el comando gsort, ¿cierto? Menos y ordeno ¿por qué? Por precio. Eso ya me ordena. Ahora él me está preguntando por el precio promedio. Entonces tengo que hacer un zoom, ¿cierto? ¿De quién? Pues del precio, porque me está preguntando por el precio promedio. ¿De quién? Si los carros son extranjeros. Entonces si foreign, ¿cierto? Que es la variable que me indica si es extranjero o no, es igual a 1. Entonces él me está diciendo que hay 22. No, eso no me dice nada todavía, ¿cierto? Porque tengo 22 carros. Me faltó esta condición de los 10 carros extranjeros más caros. Estos son todos los carros. Entonces aquí al zoom tengo que ponerle ¿qué? Un in, ¿cierto? Un in del 1 al 10. Ahora sí. De los 10 primeros carros, resulta que solamente 2 son ¿qué? Extranjeros. ¿Listo? Solamente 2 son extranjeros. El precio promedio de esos 2 carros que son extranjeros, de los 2 más caros, es de 12.492. Ahora yo puedo decirle, bueno, ¿cuál es la marca de los autos que se repararon más de 3 veces y que valen menos de $10.000? ¿Cuál es la marca de los autos que se repararon más de 3 veces y que valen menos de $10.000? ¿Cómo lo harán?
ahora me está preguntando no por estadísticas y por promedio, sino por cuáles. Entonces va a usar el comando list, porque quiero ver cuáles. ¿Qué quiero ver? La marca, ¿no? Porque me está diciendo cuál es la marca, ¿cierto? De los autos. Entonces quiero ver la marca de los autos de qué. Si se repararon, entonces uso la variable rep78. Antes de eso, si quiere hagámosle un tab. No sabemos para qué es tab, pero ya les voy a decir, es para hacer una tabla, ¿cierto? Aquí me dice que dos autos se repararon una vez, 8 dos veces, 30 tres veces, 18 4 veces y 11 5 veces. Entonces, de nuevo, para poder hacer esto tengo que decir, vamos a hacer alistar, ¿cierto? ¿Qué cosa? La marca de quién? De los autos que se repararon, if, ¿cierto? Más de 3 veces, mayor o igual a 3, y que valen menos de 10.000, y a la vez que su precio sea menor o igual a 10.000. Entonces hay un montón de autos, ¿no? Hay 5, 10, 15, 20, 25, 30. Hay un montón, ¿cierto? Y estos son. Yo, por ejemplo, puedo decirle, no, quiero que más bien me saque los que valen menos de 4.000. A ver si me sale más pequeño. Entonces, voy al comando, ¿cierto? Y aquí le pongo 4.000. ¿Cierto? Y ya me van a salir apenas 10. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son? El Mazda, el Dao, el Nova, el Qashqai, el Corolla. ¿Listo? Ahora rápidamente vamos a ver el comando tabulate o tab, ¿cierto? Que es un comando que se usa para hacer unas tablas sencillas o tablas dobles, tablas de contingencia que también se llaman, ¿de acuerdo? Y para describir un poco más la base de datos. Entonces yo puedo ir a Stata y decirle, bueno, quiero hacer un tabulate. Esto lo puedo abreviar con la palabra tab también, de la variable desplazamiento, de la variable foreign, perdón. Y le doy enter. Entonces, ¿qué me va a decir? Que hay un total de 54 datos, ¿cierto? Que esta es una variable que es una AMI nuevo, que es 1 si es extranjero, 0 si es doméstico. Entonces me dice que hay 52 carros que son domésticos. Esos equivalen al 70% de los carros, ¿cierto? Y hay 22 carros que son extranjeros, lo que equivale al 22%. ¿Listo? Yo puedo hacerle también un tabulate, un tab a la variable rep78, ¿cierto? Esta variable me indica el número de reparaciones antes de 1978. Una reparación, 2, 3, 4, 5 o más, que me está diciendo que 2 carros fueron reparados una vez. Eso equivale al 2,9% del total de carros. 8 carros fueron reparados 2 veces. Eso equivale al 11,59%. El porcentaje acumulado es de 14,49. ¿Qué me indica esto? Que el 14,49% de los autos, que son 10, ¿cierto? Fueron reparados al menos 2 veces, ¿no? Una y 2 veces, al menos 2 veces. 30 autos, ¿cierto? Que equivalen al 43,48% fueron reparados 3 veces. En total, el 57% de los carros fueron reparados hasta 3 veces y así de manera sucesiva. Yo puedo hacer también una tabla combinada o una tabla cruzada entre dos variables. Yo puedo cruzar tab entre el número de reparaciones y si el carro es doméstico o extranjero. Y le doy enter. ¿De acuerdo? Entonces es una tabla de doble entrada. Estos resultados pues ya los conocíamos, ¿cierto? Fueron los primeros que sacamos. Del total de carro, 48 son domésticos, 21 son extranjeros. Esos son el número de reparaciones, que son estos mismos que están acá, ¿cierto? 2, 8, 3, 18 y 11. Y estos son los cruzados. Esos son los elementos importantes, porque ¿qué me está diciendo? Que del total de carros que son domésticos, ¿cierto? 27 han sido reparados 3 veces, ¿cierto? 4 veces han sido reparados 9 carros y 5 veces han sido reparados 2 carros. De los carros extranjeros no han sido reparados ni una ni 2 veces, nunca. Han sido reparados 3 veces, 9 y 5. Esto permite sacar varias conclusiones, ¿cierto? Una de ellas, ¿cuál es? Por ejemplo, que los carros domésticos tienden a dañarse
un número mayor de veces. Fíjese que de los carros que han sido reparados 4 o 5 veces han sido en su mayoría carros extranjeros, ¿no? 5 veces fueron 9 carros extranjeros frente a 2 domésticos. 4 veces fueron 9 carros extranjeros por 9 carros domésticos. Pero igual esos son más, ¿no? Entonces porcentualmente los carros extranjeros tienden a dañarse un número mayor de veces, mientras que los carros domésticos tienden a dañarse un número menor de veces. ¿Listo? Y sirve para sacar estadísticas de ese estilo. Por ejemplo, yo pudiera hacer una tabla entre extranjero y precio, si ustedes quieren, pero me va a salir muy grande y creo que no me la va a correr, o si me la corre, ¿no? Porque hay muchos valores, claro, porque hay muchísimos precios, ¿no? Entonces él no me va a poder tabular una tabla tan cara. Entonces la recomendación es, cuando estén estimando tablas de este estilo, traten de hacerlo con variables categóricas, ¿cierto? Como esta, con categorías, o con variables dummy como extranjeras, ¿listo? Yo también puedo hacer tablitas para decirle, quiero ver el número de reparaciones, y si es extranjero, ¿cierto? Si el carro, vamos a hacerlo al revés para que quede más bonita, más eficiente. Primero tab y luego foreign, ¿cierto? ¿Para quién? Para los carros que valen más de $3.000, que casi son todos, ¿no? Si quieres esto lo puedo restringir para los carros que valen más de $10.000. Le puse 1000, 10.000. Ahí, ¿cierto? Y que me dice que hay un total de 9 carros, ¿cierto? Que valen más de 10.000, ¿no? 9 carros. De esos, 8 son domésticos, 1 es extranjero. De esos 9 carros, 1 ha sido reparado 2 veces, 7 han sido reparados 3 veces y 1 ha sido reparado 5 veces, ¿cierto? El total de carros que valen más de 10.000 y que se han reparado 5 veces, todos fueron extranjeros, que fue 1. Del total de carros que valen más de 10.000 y fueron reparados hasta 3 veces, todos son domésticos. Y estas tablitas estos son interesantes porque permiten ver estadísticas un poco más avanzadas. Bueno, digamos que la media no, pero yo puedo decirle aquí al software tab price statistics mean. O sea, quiero que me saque las estadísticas descriptivas, en ese caso solamente la media. ¿De quién? De la variable precio. Entonces él me va a listar la variable precio y me la va a sacar. Yo también puedo decirle, quiero que me saque esa misma estadística, no solamente para el precio, sino también para el desplazamiento. Y me la va a sacar precio y desplazamiento, ¿cierto? Pero también puedo decirle, no, quiero que me saque más estadísticas, ¿cierto? Quiero que me saque la media, la suma, el máximo, el mínimo, la desviación estándar, la varianza, el percentil 10, la mediana. Entonces lo copio ahí, lo pego, ¿cierto? Y voy a tener todos los estadísticos de quién, de la variable precio. De nuevo puedo decirle que me lo saque para otras variables o para un número mayor de variables. Y demás. Bueno, creo que dejamos aquí para el análisis estadístico básico de mis datos con Stata. ¿Listo? En el próximo video vamos a ver lo que son los archivos do y log, y vamos a hacer la introducción al tema de regresiones.